Ya. Primero que nada, cuéntenme cómo han estado, cómo van con el ramo, algún problema o todo bien. Ay. Bueno, me voy a tomar eso como un todo bien. Em, Todo bien, al menos nos entregó la primera nota, así que ya vamos avanzando. ya, qué bueno. ¿Y cómo se sintieron con los resultados? Como, así como, al menos tú te sentiste como conforme, encontraste que podría haber sido mejor la nota, esperabas más, esperabas menos. Hablando de emociones, no me sentí bastante contento con el resultado. Complejo, más no malo, sino que me estoy cambiando de casa, entonces no le dediqué tanto Mm, el tiempo que hubiese querido, pero me fue bien igual. ya, qué bueno, me alegro. Bueno, como les mencionaba hoy día y de nuevo, hola, si es que hay alguien de la sección del lunes, lamento no haber podido realizar el lunes la ayudantía con, si están acá y si no la grabación con ustedes presencial, o sea, a la hora que les toca. Tuve una complicación de mucha pega para la universidad y algo que estaba impostergable. Entonces, eso, mis disculpas correspondientes. Fuera de eso, les comento que nos van quedando esta y una... ¿Alguien iba a decir algo? Jorge, ¿tienes el micrófono abierto? Ah, no, 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 no. Sorry. No, no te preocupes. Nada, bueno, nos va quedando esta ayudantía y nos va quedando la de la próxima semana y con eso cerramos ya el curso. Ahí nos vamos a ver en la solemne presencialmente. Yo también voy a estar ahí ayudando a la profe en ambas secciones. Y fuera de eso, les comento que nada, esta ayudantía es un poquitito más larga de lo que generalmente hacemos, al menos en términos de diapositivas, no sé cuánto rato estemos, pero porque vamos a ver 3 textos en vez de 2. Y les quería aprovechar de comentar que probablemente estén medios complicados con el texto de inteligencia y aprendizaje que hay, no el de Morris y Maisto, sino el de Piaget, porque está en inglés, pero no se preocupen porque la ayudantía de la próxima semana la tengo pensada como un mini resumen del texto, más que como hablarles en general de las ideas, sino más bien como súper esquematizado, como el texto dice primero esto, después lo otro, porque me imagino que acá no todo el mundo habla inglés o al menos no lo suficientemente fluido como para poder comprender a completitud el texto. De hecho, tengo la esperanza de, no creo que pueda hacerlo para este semestre, pero sí para los compañeros del próximo hacerles una traducción. Eso. Entonces vamos partiendo. Vamos a partir por el texto de Damasio, que es de Apetitos de Emociones. Este texto es bien largo, ya se los digo al tiro, son como 40 páginas, cosa de que lo empiecen a revisar. Morris y Maisto ya saben que se pueden ir saltando algunas cosas y todo. Y el de William James tiene creo que 17 páginas, así que es harta la bibliografía de emociones, em, para que sepan. Damasio, él va a partir como diciéndonos esta cita, que es el común del término emoción tiende a englobar la idea de sentimiento, pero nuestro intento por comprender la compleja cadena de acontecimientos que empieza con la emoción y termina en el sentimiento puede ayudarnos a una separación de principios entre la parte del proceso que se hace pública y la parte que permanece privada. Para fines de mi trabajo, denomino la primera parte emoción y la segunda sentimiento. Y si consultan esta ayudantía, vamos a abordar emociones, aunque no lo hayamos visto en clase, y la próxima semana veremos inteligencia y aprendizaje. Sí, lo que pasa es que hubo la, la profe decidió como 5 minutos antes de la clase de aprendizaje hacer el enroque, como de ver aprendizaje primero y después emociones, y yo la verdad es que o no me enteré o no me dijo o justo esa clase no me puede meter, entonces eso, por eso vamos a ver
primero emoción. Pero igual es bueno porque así pueden llegar un poquitito más preparados para la clase. Nunca sobra tener la información de los textos antes. Quizás así, siendo de las últimas o la última clase, pueden generar una... Ah, buenísimo. A mí no me lo han mandado. ¿Ven? Yo de repente me pierdo. Eh, igual aprovechen porque así, si es que igual van captando algo ahora, la próxima clase pueden hacer mucho más discusión, que es la parte más entretenida, y cerrar súper bien el semestre. Así que esa es mi recomendación. Volviendo a lo nuestro, lo que él nos decía entonces es que la primera parte de esto que él nos habla, de esta cadena, va a ser la parte de la emoción y la segunda los sentimientos. En ese sentido, para él, las emociones vienen antes y previas a los sentimientos. Damasio tiene una perspectiva bastante evolucionista respecto al rol de las emociones en el cuerpo, más que nada como que lo que nos va a plantear, y esto es algo que vamos a repetir bastante, es que las emociones vienen primero que los sentimientos, porque la evolución dio primero las emociones y después los sentimientos. En ese sentido, lo que él nos está diciendo es que en términos evolutivos, la... la evolución básicamente de todos los organismos, no solamente los seres humanos, se constituyó primero la idea de la emoción y después ya esta idea de los sentimientos, que viene a ser algo mucho más complejo. Denme un segundito que voy a cerrar la ventana y me está dando frío. Y ahora sí. Entonces, para lo que él dice que sirven las emociones, es básicamente para lograr generar reacciones que promuevan la supervivencia de un organismo, y de este modo se pueden persistir fácilmente en la evolución. Entonces, lo que él nos va a mostrar es este pequeño cuadro que yo les hago aquí, pero que, o sea, se los copio y pego, pero que él después lo va a ir complejizando. Igual yo no les puse todos como las complejizaciones, porque acá en emociones después va a ser una diferenciación ya. Pero lo que él nos dice es básicamente que lo primero y lo más importante para la supervivencia van a ser las respuestas inmunes, los reflejos básicos y las regulaciones metabólicas. Recuerden que cuando uno habla de regulación metabólica, no solamente habla del sistema y el aparato digestivo, sino más bien de la homeostasis del cuerpo, de toda la regulación, de todo el metabolismo en el cuerpo en general, de la sangre, el oxígeno, etcétera. Luego vienen los comportamientos que tienen que ver con el dolor y el placer. Ya evolutivamente estamos hechos para evitar el dolor, buscar el placer. De esa manera es que se genera, bueno, la reproducción. Luego aparece el tema ya de los instintos y las motivaciones, que los instintos ya vendrían a ser algo más complejo. Y finalmente ya llegamos a, como él lo va a decir, las emociones propiamente dichas. Y más arriba, aún en este arbolito, aparecen los sentimientos. Porque los sentimientos, como dice acá, em, son o sea, las emociones son reacciones simples que después estas se pueden convertir evolutivamente en sentimientos. Por ende, él nos va a hablar de distintos tipos de emociones. Primero nos habla que están las emociones propiamente dichas, que refiere a todos los tipos de emociones en general. Y él ahí nos nombra algunas que van a ser la repugnancia, el miedo, la felicidad, la tristeza, la vergüenza, la simpatía, pero que en realidad esos son como la primera capa cuando hablamos de emociones. Y dentro de las emociones propiamente dichas, es decir, dentro de este grupo gigante de emociones en realidad, tenemos distintos tipos: las emociones de fondo, las emociones primarias y las emociones sociales, las cuales voy a explicarles de inmediato. Entonces, las emociones de fondo lo que nos va a decir es que no son lo mismo que el humor. El humor, ¿qué entienden ustedes por el humor? Cuando alguien habla de los humores. Como un estado de ánimo. Entonces, algo como más bien
por decir así, que dura más, ¿no? Sí, yo creo eso. Además que como que se asocia con el bienestar de la persona, como que eso refleja cómo se siente, creo, porque uno puede decir está de buen humor o de mal humor. Entonces, claro, Exacto. eso es algo situacional que se extiende por un lapso. Perfecto, súper bien, Dionisio. En ese mismo sentido, por lo mismo nos va a decir que no son los mismos que el humor, porque los humores están prolongados a lo largo del tiempo y que las emociones de fondo no son necesariamente visibles. Estas tienen más bien que ver como con algo más interno, como la energía, el entusiasmo, el malestar, la excitación, el nerviosismo y la tranquilidad. Él lo que nos dice es que una persona con un buen ojo podría notar, especialmente en sus cercanos, qué tipo de emoción de fondo es la que prevalece. Por ejemplo, si yo ahora estoy acá haciéndoles la clase y todo, ojalá, o lo que se esperaría al menos de mí, es que tenga energía, que esté entusiasmada, como que esté acá atenta. Y una persona que me conoce muy bien probablemente podría ver en mi expresión facial como si efectivamente es así, o si quizás es toda una farsa y estoy actuando. No sé, un ejemplo. Entonces las emociones de fondo, como les digo, tienen que ver con esto que es mucho más interno. Y nos va a decir, cuando desarrollé este concepto, empecé a ver las emociones de fondo como consecuencias del despliegue de determinadas combinaciones de reacciones reguladoras más sencillas. Por ejemplo, los procesos homeostásicos básicos, comportamientos de dolor, placer y apetito. Según el principio de anidación señalado anteriormente, las emociones de fondo son expresiones compuestas de estas acciones reguladoras. Es decir, si nuestro cuerpo, nuestro proceso homeostático, nuestro bienestar corporal está bien, probablemente la emoción de fondo va a estar bien. En cambio, si por ejemplo tenemos el corazón muy acelerado, por motivo que sea, lo más posible o lo más probable es que en términos de la emoción de fondo estemos un poquitito nerviosos. O puede pasar también que la emoción de fondo va a ser mucho más de intranquilidad o de poca energía. Luego aparecen ya las emociones primarias. Las emociones primarias, yo siempre digo, acuérdense de la película de Pixar Inside Out o Intensamente, porque acá lo explican súper bien. Yo ayer, preparando esta parte de la ayudantía, me reía mucho porque me puse a mirar para atrás en mis archivos del computador hace un tiempito y encontré un ensayo que realicé en tercero medio o algo por el estilo. Justamente era en base a esta película y todo lo que planteé en el ensayo lo leí ahora en Damasio. Y me dio mucha risa porque lo que yo planteé en ese ensayo es que existían emociones primarias que iban a ser las que se presentan acá, el miedo, la ira, el asco, la sorpresa, la tristeza y la felicidad. Acá le agregamos uno nomás, que es la sorpresa. Y que esas a lo largo del tiempo se van como mezclando y complejizando a través del desarrollo de la persona y de la vida social. En esa época, como les digo, pleno colegio, nunca jamás había estudiado psicología ni nada por el estilo, solamente me hacía sentido porque al final de la película, la personaje principal empiezan a aparecer estas bolitas de memoria que tienen emociones de distintos colores, como una mezcla entre, no sé, por ejemplo, el azul y el rojo. Entonces ahí ya no estábamos hablando solamente de miedo, solamente de ira, sino que también ya estábamos hablando, no sé, por ejemplo, de ira y miedo, ¿qué harían? Harían como algún tipo probablemente como de, de angustia, ¿ya? Entonces por eso es que yo lo planteaba de esta manera, me dio mucha risa cuando lo comprobé científicamente. Y lo que nos va a decir entonces para esto de las emociones primarias es que va a existir estas buenas razones para esta posición central, y es que todas estas emociones son fácilmente identificables en los seres humanos de numerosas culturas y en especies no humanas, y que las circunstancias que causan las emociones y los patrones de comportamiento que estas definen a sí mismos son muy constantes en las diferencias culturales y en las especies. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a lo largo del tiempo hemos visto que sin importar mucho la cultura, sin importar el desarrollo
temas más de inteligencia que vos estás hablando hoy día, de aptitudes, ni de nada, como que estas emociones aparecen en todos lados, aparecen como trascendentalmente. Quizás la interpretación, y eso lo vamos a ver después, la interpretación que uno culturalmente le dé a una cierta emoción va a ser distinta, pero estas emociones de por sí como respuestas fisiológicas, emocionales, aparecen en todas partes. Es como que no existe cultura en la que no exista el miedo, en la que no exista la ira, en la que no exista el asco, ni la sorpresa, ni la tristeza, ni la felicidad, porque van a ser como fundamentos. Y además, desde los estudios que se hicieron, por ejemplo, Margaret Mead, antropólogo, no, perdón, ella era, se me fue la palabra, pero los que estudian, etiólogos creo que son los que estudian las especies también, se me fue el término, creo que era eso, ella también demostraba que aparecen también en estos otros, en estas otras especies estas mismas emociones. De hecho, hay estudios que se han hecho respecto a las expresiones de las distintas especies como faciales, no sé, de chimpancés, de perros, de lobos y todo, y también etólogos, muchas gracias, eso era. De distintas especies y se ve que hasta la expresión facial es bastante estable y que se podían dar cuenta como una persona podía ver la cara de un perro y decir, no, este perro tiene miedo o está triste. Como que se nota, igual que en los monos, igual que en las distintas especies, probablemente tenemos menos sensibilidad para algunas, pero efectivamente podemos ver esto. Ay, entonces, nos va a decir que ya el tercer punto son las emociones sociales, que tienen que ver ya con la simpatía, la turbación, la vergüenza, la culpabilidad, el orgullo, los celos, la envidia, gratitud, admiración, la indignación y el desdén. Como les decía, esto es un poquitito como la mezcla de las emociones de fondo y de las emociones primarias, es decir, el conjunto de reacciones físicas con las reacciones que van a ser hacia el medio y que van a ser obviamente aprendidas culturalmente. Porque, no sé, como por ejemplo, los celos en ciertas culturas no se dan o no se dan de la misma manera como las tenemos nosotros. Entonces, no sé, si nos ponemos en casos así súper complejos y pensamos estoy pensando en estos casos, este caso estadounidense que ha estado muy mainstream, de Gaby Petito, una chica de 22 años que fue encontrada muerta después de estarla buscando un tiempo. Se supone, se cree por su pareja y la pareja lo encontraron también muerto un tiempo después. Todo un tema muy complejo y que traigo este caso porque a mí me parece bien interesante que en el caso, cuando uno empieza a ver toda la evidencia criminalística que hay por detrás, lo que muestran es que el primer antecedente que se tiene para pensar que efectivamente el homicidio fue por parte de la pareja de ella, es porque fue denunciado a carabineros, bueno, a los policías gringos que había en la carretera un chico pegándole una cachetada a una chica. Entonces ahí cuando se deriva a Carabineros, lo que termina por pasar es que dicen que ella era la agresora primaria en este caso, porque básicamente ella se plantea como que fue todo su culpa y todo, y bueno, uno puede empezar a ver rasgos de psicopatía en el caso de él. Y fue toda una mala interpretación, pero claro, algo que daba cuenta ahí es que probablemente había un tema de celos muy importante por parte de él. Y en ese sentido, eso del celo que te pueda llevar hasta ese punto, en ciertas otras culturas quizás no es tan así porque no están criados, por ejemplo, con la monogamia. Entonces se vuelve de esta manera mucho más complejizables todas estas emociones que son de carácter social. ¿Ya? No sé si hasta acá vamos bien, van claros, si tienen preguntas o cualquier comentario al respecto. Todo Ya, claro, y sí, solo me quedaba una súper. consulta. ¿Cómo Dale. denominar, y no solamente por el autor del texto, te pregunto también como alumna que lleva más tiempo, cómo denominas también lo que es la intolerancia, por ejemplo,
ejemplo, algo así, también lo podríamos denominar como una emoción. O cuando hacemos, digamos, ¿dónde está el límite entre definir algo como emoción o un sentimiento? Que eso también me lo pregunto mucho hasta hoy. Mm. Tengo claro lo Yo, que son las emociones primarias, porque además de lo que tú nos presentas, lo hemos estudiado en otros ramos, pero ahí perfecto. ese límite que te dije me cuesta un poco, no lo tengo muy definido. Sí, es un límite bien, bien difuso y que en realidad ningún autor así como, al menos que sea un poco de manual, que son los que menos nos gustan con la profe, lo delimita tanto. En general, el tema es que las emociones son algo que provienen como, a ver, va, no sé si les apareció, pero se me activó Siri en el computador. Em, No, las no aparece. emociones, ya, bueno, las emociones generalmente em, a ver, son más prolongadas en el tiempo, tienen que ver como con un estado también corporal. El sentimiento es más bien el sentimiento eh, es más privado. Como que las emociones, yo puedo dar cuenta de una persona según sus expresiones, según su todo, porque es más corporalizado. En cambio, el sentimiento, por ejemplo, yo puedo estar sintiéndome sumamente triste, pero no me demuestro de esa manera y muchas veces tiene que ver con eso. Y yo creo que la intolerancia, en este caso, tendría más bien que ver con, claro, una mezcla entre algo más bien social, en general, más que una emoción, sino probablemente en términos ideológicos, y lo que podría generar internamente dentro de la persona y el cómo esa reacción se vea hacia afuera, probablemente uno lo interpretaría como la emoción que uno ve, pero el sentimiento es lo más interno. El sentimiento va más a nivel representacional porque es como un nivel cognitivo aún mayor que la emoción, o al menos el autor lo plantea de esa manera, por eso también en el árbol hace esta diferenciación. No sé si te respondo la Sí, por pregunta. supuesto, y sí. Y me hace mucho sentido, digamos, ahí la variable de distintas culturas. Claro, porque en realidad yo creo que eso es lo más importante entender. Cualquier autor, que de hecho ninguno de los que vemos en este curso plantean que las emociones sean como aculturales. Todos plantean que va a haber algún tipo de culturización entre las emociones y especialmente el cómo se interpreta, porque quizás la respuesta corporal sea la misma, o sea, me estoy adelantando a James, pero cualquier persona en cualquier parte del mundo, si es que, no sé, le salta un león encima, se le va a agitar el corazón, los latidos, va a empezar, se le va a dilatar también los pulmones, va a empezar a respirar más y va a sentir miedo. O sea, da lo mismo en donde uno esté. Claro, quizás el nivel de miedo, si es que eres, no sé, un cazador sumamente entrenado y como, no sé, me imagino Bear Grylls, capaz, no se asuste tanto, pero igual esa reacción va a estar. El tema es cómo yo culturalmente interpreto eso. Hay culturas que le ponen mucho más énfasis a ciertas emociones que a otras. Por ejemplo, el tema del duelo en ciertas culturas es mucho más fuerte, en otras como que la muerte no se la asocia tanto con la tristeza, sino mucho más como con la celebración hacia una vida, entonces tiene también que ver un poco con eso. Y bueno, entonces ahí es cuando Damasio mismo se va a preguntar como entonces, ¿qué onda? Como son innatas, requieren de algo externo, ¿cómo va a influir el aprendizaje? Y lo que nos va a decir es que las emociones son ciertamente más complejas que un reflejo y los estímulos desencadenantes y el objetivo de las respuestas varían a sí mismo. Las situaciones precisas que inciden en el proceso y su propósito específico difieren también. En ese sentido, claro, las emociones tienen un componente innato que proviene del cuerpo, pueden requerir de un estímulo externo, pero también a nivel cognitivo en el cual nosotros como seres humanos nos podemos situar, pueden haber respuestas emocionales frente a, por ejemplo, pensamientos. Entonces, no requieren necesariamente de un estímulo externo objetivo y que aparezca ahí para que uno tenga una cierta respuesta emocional.
Y cómo influye el aprendizaje. Al final lo que les estaba diciendo antes tiene que ver con la cultura, el cómo yo voy a comprender mi emoción y asimismo cómo la vamos a regular. Porque, no sé, por ejemplo, hay ciertas culturas en las cuales es mucho más aceptable que si es que alguien está enojado, no sé, voy a hacer un ejemplo súper tonto, pero que le pegue un combo a la pared. En cambio, en otras culturas eso sería así como completamente descontrol, estamos hablando ya así casi de locura, llévenselo. Y tiene que ver mucho con eso, con el ambiente social, con que el aprendizaje también nos permite modular un poco mejor las emociones, porque mientras más sabemos respecto a lo que nos pasa, también es más fácil poder calmarnos un poquito. Entonces, lo que nos va a decir es que, uno, la emoción propiamente dicha, como felicidad, tristeza, vergüenza o simpatía, es un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo. Las respuestas son producidas por el cerebro normal cuando éste detecta un estímulo emocionalmente competente o EEC. Esto es el objeto o acontecimiento cuya presencia real o rememoración mental desencadena la emoción. Las respuestas son automáticas. El cerebro está preparado por la evolución para responder a detectar, a determinados ESO, estímulos emocionalmente competentes, con repertorios específicos de acción. Sin embargo, la lista no se halla confinada a los repertorios que prescribe la evolución. Incluye muchos otros aprendidos en toda la vida y la experiencia. Justamente esto es lo que les estaba adelantando recién, que tiene que ver con que la emoción en sí mismo sí es una respuesta innata del cuerpo. Sin embargo, puede ser desencadenada tanto por afuera, algo real, no sé, si yo veo un gatito y digo, uy, qué ternura y me da un poco de felicidad, o que yo me acuerde para atrás y diga como, uy, qué bien la pasé el otro día y me ponga contenta de nuevo. Pero que tanto como en la evolución hemos aprendido a responder a determinadas emociones, igualmente no todas las respuestas que tenemos frente a las emociones son lógicas al menos evolutivamente, sino más bien tienen que ver con el aprendizaje social, la vida y la experiencia. Como les digo, muchas de las respuestas a ciertas emociones tienen que ver, uno, con la cultura y dos, en la manera en que nosotros mismos modulamos la experiencia de dicha emoción. Entonces, con eso hace el salto ya a la neurobiología de las emociones. Esta parte se las dejé bien cortita porque en realidad lo complejiza harto. Yo sé que tienen un ramo de neurociencias, es lo que la profe siempre me recuerda, porque como les he mencionado, yo hago neurociencias en la Portales, entonces como que yo me metería en esto, pero tienen un ramo, así que vamos a hacerlo solamente como una pasada. Y lo que nos va a decir es que la emoción depende de una cadena compleja de acontecimientos y que, como lo ve él, la cadena comienza con la aparición del estímulo emocionalmente competente, es decir, puede ser el estímulo externo o interno, y ese estímulo, objeto o situación determinada, a partir de la memoria llega al cerebro. Entonces, como hemos visto hasta este punto, y yo siempre trato, al menos en la Portales, de hacer este ejercicio un poco respecto a los procesos psicológicos y cómo llegamos hasta el cerebro, podríamos pensar que partimos de una sensación, si estamos hablando de emociones, por ejemplo, con estímulos externos, una sensación que se transforma en percepción, que se va a hacer esta como, por decirlo así, se va a engranar con la memoria un poco, porque siempre va a tener que ver también con cómo nosotros interpretamos algo que tiene que ver con lo aprendido. Y luego eso en ese conjunto llega al cerebro. Y dentro del cerebro además va a generar una serie de recorridos de señales eléctricas que van a pasar de ser sensaciones a emociones mediante la representación. Entonces acá les pongo este pequeño cuadro que presenta el mismo Damasio, que tiene que ver con cómo nos hemos ido o cómo hemos ido aprendiendo y cómo se han ido desarrollando las emociones, que tiene que ver primero con la evaluación o definición de un estímulo emocionalmente competente. En este sentido, él nos va a poner el miedo. Eso genera un disparo,
ya un disparo eléctrico, lo cual lleva a una ejecución, lo cual lleva a un estado emocional. ¿Qué significa todo esto? Voy a sacar mi monito de cerebro porque es más simple de esta manera. Primero tenemos la corteza de asociaciones, que es la parte más externa del cerebro. La corteza de asociaciones lo que va a hacer es pescar desde la corteza sensorial las distintas sensaciones que vienen al cuerpo, que al final terminan por convertirse en percepciones a través de la asociación, que es un orden cognitivo superior, lo cual, según al menos este autor, en el momento que lo escribe, yo no les puedo decir si se sigue hipotetizando de la misma manera ahora o no, no lo sé, lo que va a decir es que va a pasar esto a la amígdala. La amígdala ya es una parte subcortical del cerebro que tiene mucho que ver con el el procesamiento de las emociones. Dicho eso, entonces tenemos estímulo externo, pasa al cerebro, se asocia, se entiende lo que está pasando, esto genera una respuesta dentro ya subcortical que tiene que ver con la amígdala, que modula la respuesta que va a generar, entonces eso se va a pasar al cerebro anterior, que tiene que ver con la parte de acá, basal, porque está en la base casi de la cabeza, donde está el hipotálamo, que el hipotálamo va a ser el responsable como de enviar todas las señales al cuerpo de como modular lo que está pasando, y el tallo cerebral es el como pedacito, por decirlo así, que conecta el cerebro con la médula espinal, y eso va a generar un cambio interno que va a tener que ver con el sistema musculoesquelético y los comportamientos específicos. Ya, esa es mi única manera resumida de explicar esto para que haga algún tipo de lógica, pero lo que quiero que entiendan de esto, más que esto de amígdala, hipotálamo, tallo cerebral y corteza de asociaciones, es estímulo, sea real, como que esté en el mundo, o de algún mismo estímulo representacional en mi cabeza, pasa de ser aparece esta idea, ya digamos, el miedo, el león te estaba saltando encima, tú percibes eso, eso va a generar que tu cuerpo responda de una determinada manera visceralmente. Y genera esa respuesta visceral, esa respuesta musculoesquelética, y ese comportamiento va a referir al estado emocional en el cual se va a encontrar la persona. Entonces, para él, lo que primero viene es lo corporal y luego el estado emocional. Ya, eso igual es importante. Eso. No me equivoco, sí. Eso es Damasio. Hasta acá, ¿cómo vamos? Yo sé que es mucha información y que los voy a marear, pero lo siento. Es lo que nos queda al final del semestre, especialmente con esto de las nuevas fechas. Ya. Es verdad que aún no existe ninguna máquina que pueda ver las emociones, si algunas que detectan la mayor afluencia del flujo sanguíneo, pero tampoco es igual un misma persona en una situación similar, ni tampoco en todas las personas. Sí, es verdad. Mira, había un proyecto que sigue existiendo, que es el proyecto del conectoma humano, que lo que buscaba era tratar de, o bueno, la conectómica en general, es el proyecto como más grande de las neurociencias, o por decir así, como el punto, la recta final a la que se quiere llegar, que es lograr comprender efectivamente cómo se conecta el cerebro como para poder decir, sabes que en este punto específico está X cosa. ¿Cuál es el problema con esto? Efectivamente hay ciertas maneras que podemos medir, por ejemplo, ciertas respuestas emocionales, como les digo, el miedo, la alegría, cosas así que son más generales y que también recaen en otras partes del cuerpo. El problema que se tiene desde las neurociencias es que se vio un hecho sumamente importante, que era el de la plasticidad neuronal. Lo que quiere decir eso es que el cerebro va cambiando y se va reorganizando en la medida en que hay distintas experiencias externas o efectos dentro del cuerpo que requieren que el cerebro haga este cambio. Entonces, cuando nosotros somos bebés,
nuestras neuronas como que disparan para todos lados tratando de hacer conexiones. Luego de eso, digamos, de todo lo que ven, ya las guaguas, su cerebro está como funcionando a full tratando de comprender el mundo que ve. Luego de eso van a haber ciertas cosas que se dice como, no, ¿sabes? Esto es irrelevante, entonces se genera lo que se llama la poda neuronal. Y luego queda esto de la plasticidad, en la cual les doy un ejemplo muy simple como para entenderlo. Si una persona es ciega, o que, mejor dicho, queda ciega, la parte de su cerebro que se ocupaba para la visión, ahora probablemente va a empezar a generar conexiones que ayuden para otros sentidos, ¿ya? ¿Por qué digo todo? ¿Por qué me doy toda esta vuelta? En esto de que el cerebro se va conectando y reorganizando a lo largo de la vida, es demasiado difícil tratar de decir, esto lo vamos a encontrar específicamente en la neurona o en el punto, no sé, T4 del electroencefalograma o en, no sé, el corte axial que podemos ver en tal zona de la resonancia magnética funcional. Imposible, ¿por qué? Porque todas las personas tienen una poda neural y una plasticidad distinta. Entonces, claro, podemos decir, más o menos, lóbulo frontal se ocupa para X cosa, lóbulo temporal se ocupa para X otra cosa. Más allá de eso, no se ha llegado. Justamente por lo mismo, estas cosas que te pueden decir como, mira, acá está tu ansiedad en tu cerebro, son falsas. De hecho, mi profesor de guía en neurociencia, con el que hago investigaciones y todo, un caballero muy, muy, muy seco en el tema, yo creo que es de las personas que más sabe en Chile, me decía, o sea, que es lamentable el marketing que se hace a ciertas cosas respecto, por ejemplo, a la neuromodulación a través de electrofisiología para poder hacer terapias como para reenseñarle a tu cerebro cómo modular, no sé, la ansiedad o cosas así, porque al final lo que te están mostrando no necesariamente es tu ansiedad, si es que genera un cambio es porque es como una terapia cognitiva conductual solamente, ¿ya? Entonces, claro, no es igual en todas las personas, no se ha encontrado de ninguna manera decir efectivamente esto funciona para esta cosa y por lo mismo el proyecto del conectoma humano no ha funcionado ni hay ninguna máquina que pueda ver específicamente las emociones. Eso, con eso cierro todo mi argumento, que es un tema que me apasiona harto. No sé si, si se entendió, José, o me dio una vuelta tan larga que te mareó un poco entre medio. No, muchas gracias, Isi, muy importante y me encanta tu explicación que diste, porque tal como tú dices, pues hay mucho de marketing, hay mucho también de ciencia que, digamos, de publicitaria, no hay conocimiento profundo, porque la gente que está metida en la profundidad del tema, como tu profesor, saben que no es tan así, como a veces se dice vulgarmente las cosas, tan mecánico, tan como todo, ya todo lo paso en papel a una hoja y todo es así y es así. No es tan así. No, cuando lidiamos con el cerebro tienen que entender que sabemos más sobre el universo de lo que sabemos sobre nuestro propio cerebro. No tenemos idea de muchas cosas. Entonces, en verdad hay que tener mucho ojo de dónde se obtiene la información, quién lo explica, cómo lo explican, porque claro, han habido, por ejemplo, momentos que han sido así súper rupturistas. Por ejemplo, se encontró que el electrodo, o sea, el componente N170 del electrodo occipital demuestra el reconocimiento de caras. Y todo el mundo decía, oh, en esa parte del cerebro se pueden reconocer las caras y todo. Se hizo paper, se publicó, todo un gran hallazgo gracias a la resonancia magnética funcional. ¿Qué pasa después? No se les ocurrió durante ese experimento poner otras cosas que sean similares a una cara. Por ejemplo, una casa.
como el típico dibujo de la casa con las dos ventanas, la puerta y todo. ¿Y qué pasó? Este componente se activaba también. Entonces, ¿qué pasó? Esa parte como que reacciona frente a cosas parecidas a caras. Y aún peor, pasó que después de eso se dieron cuenta que en personas que se especializan mucho en ciertos temas también se activa. Entonces, en verdad tiene que ver con la especialización que tenemos para reconocer ciertos patrones y no con el reconocimiento facial, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener mucho... hay que tener mucho ojo. Y acá lo que dice Dionisio, bueno, ahí el pensamiento crítico ante lo expuesto como certeza. Exacto. Eso, bueno, si en algún momento se motivan a leer a Foucault respecto a las relaciones de saber, sujeto y verdad, se los recomiendo muchísimo porque ahí podemos justamente hacer esta relación entre cómo ciertos tipos de verdades pueden terminar siendo reconocidas como saberes así globales y hegemónicos, y lo que termina por generar es, por ejemplo, en el caso de los test de inteligencia que estaban viendo antes, la segregación de un cierto tipo de sujeto en la sociedad, y además la subjetivación propia de un sujeto diciéndose a sí mismo como soy tonto, lo que sea. Entonces sí, es súper importante eso que nos dice ahí Dionisio, y bueno, si en las vacaciones quieren leer algún paper interesante, les recomiendo El sujeto y el poder de Foucault, o que es la crítica, ambos muy buenos y entretenidos de leer. Ahora, pasemos a James, a William James. A él lo leímos a principio de semestre respecto a la corriente de la conciencia. Ahora nos vamos a qué es una emoción. William James acá lo que nos va a decir es, va a empezar a hacer este recorrido de dónde vienen las emociones de nuevo. Lo que me importa igual que cachen es que todas estas son posturas distintas o relativamente distintas respecto a las emociones. Pero pues lo mismo, no hay una certeza absoluta de qué son, de dónde vienen y todo. Van a ver que los distintos autores lo afrontan de distintas maneras. Entonces, lo que nos va a decir acá es que en lo que concierne a las emociones, su localización en el cerebro corresponde a ser, bien su localización en el cerebro corresponde a centros independientes y especiales que únicamente tienen que ver con ellas, o bien corresponde a procesos que se dan dentro de los centros motores y sensoriales ya designados, o en otros de igual naturaleza aún no localizados. Él parte por preguntarse esto. Y lo que nos va a decir es que va a argumentar lo segundo, que es esto de la mezcla entre los procesos motores, sensoriales, y de otras partes del cuerpo en general. ¿Ya? William James, recuerden, es un autor de principios del siglo XX o finales de siglo XIX, ahora ya no recuerdo con exactitud hasta qué momento estuvo vivo o en qué momento produjo esta obra, pero relevante que piensen esta relación que él va a hacer entre el cuerpo-mente, ¿ya? Porque no es algo común que se hiciera en esa época. En esta época estaban como súper determinados a que lo que pasaba en el cerebro era algo, o en la mente era algo distinto, o no tenía nada que ver con lo que pasaba en el cuerpo, y tenemos ahí que agradecerle al señor Descartes por decirnos ese tipo de cosas. En fin, James lo que va a decir es que solamente va a estudiar las emociones que tienen una clara expresión verbal, porque es la única manera que para él se le hace más simple. Su momento, las que él ocupa, van a ser la sorpresa, la curiosidad, el éxtasis, el miedo, la rabia, la lujuria y la codicia. Acá podemos ver que quizás James tenía un poquitito de, o la persona que tradujo, no tengo idea, acá como una mezcla entre biología y como el saber un poco más eclesiástico acá con los pecados capitales de la lujuria y la codicia, que es lo único que se me viene a la mente cuando lo leo. Pero a esto lo va a denominar como emociones estándar. Nuevamente partimos misma base, van a haber ciertas emociones base, lo mismo que nos decían antes. Entonces, lo que él va a decir es que nuestra manera natural de pensar sobre estas emociones estándar es que la percepción mental de algún hecho provoca la disposición mental llamada emoción,
y que este estado mental da lugar a expresión corporal. Mi tesis, por el contrario, es que los cambios corporales siguen directamente a la percepción del hecho desencadenante y que nuestra sensación de esos cambios según va produciendo es la emoción. Entonces, él lo que nos dice es, no es que yo lloro, entonces tengo, o sea, es como lloro, entonces tengo pena. No lloramos porque tenemos pena. Eso es lo que nos está diciendo, porque la respuesta emocional viene después de los cambios que se van generando a lo largo del cuerpo. Entonces, de nuevo, el mismo circuito que vimos antes. Estímulo externo genera algún tipo de cambio corporal que nosotros al percibir ese cambio corporal desencadenan la sensación de nuestras emociones. Y lo que nos va a decir además es que el sistema nervioso de cada objeto vivente no es sino un haz de las predisposiciones de reacciones de maneras concretas en contacto con rasgos concretos del ambiente. Es decir, que el sistema nervioso, y no lo piensen solamente, acá hay otra cosa que siento que la gente tiende a malinterpretar o no entender. Si me ven mirando para cualquier lado es porque hay una polilla en mi pieza chiquitita que me tiene vuelta loca. Ya. Lo que muchas veces la gente piensa del sistema nervioso es como casi que son ya, están todos los nervios en el cuerpo, ¿verdad? Y eso es el sistema nervioso. Pero el sistema nervioso, pucha, que hace muchas otras cosas. El sistema nervioso es el que modula nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene el sistema nervioso más sensible. O sea que su cuerpo nerviosamente reacciona mucho más fácilmente. ¿Qué significa eso? Que hay gente que es más sensible también emocionalmente. No es algo que tenga, y eso es algo que me lo enseñó mi profesor de personalidad, como no podemos siempre pensar como no es que esta persona es incapaz de controlarse, sino que simplemente efectivamente existen sistemas nerviosos más sensibles o más rígidos que otros, y eso explicaría también por qué emocionalmente respondemos de distintas maneras en distintas circunstancias. Lo que James va a ver en todo caso es que distintos órganos además se ven afectados por diversas emociones y que cada cambio corporal que sucede se va sintiendo. Entonces, por ejemplo, como les decía antes, si es que hablamos de miedo, es imposible que no se genere un cambio en las palpitaciones cardíacas, ni en la respuesta en general, no sé si la han escuchado, pero la respuesta de pelea-huida, que tiene que ver justamente con esto de que voy a activarme y voy a correr o voy a pelear frente a una situación estresora, y justamente puede ser la emoción intensa que está por debajo, el miedo, el que genera estos cambios corporales. O más bien estos cambios corporales generan el miedo que son generados por la percepción de algo, que es como lo que nos están planteando acá. Entonces nos dice acá, si nos imaginamos una emoción intensa y tratamos entonces de abstraer de nuestra conciencia de ella todas las sensaciones de sus síntomas corporales característicos, nos encontramos que no nos queda nada. No hay un ingrediente mental a partir del cual no pueda construirse la emoción. De este modo que todo lo que queda es un estado de percepción intelectual frío y neutro. O sea, para él, sin cuerpo, básicamente, si no tenemos las respuestas fisiológicas que nos generan las emociones, entonces no tenemos emociones. No habría nada más que algo intelectual. Porque en realidad es como desconectar el componente corporal que, a fin de cuentas, ya yo creo que a este punto del curso y espero que de la carrera ya vean que esa separación mente-cuerpo no es posible. Entonces, en este caso, ¿qué genera? Como él dice, solamente algo que tendría que ver con algo intelectual, si es que no tenemos este ingrediente corporal y los síntomas, porque no hay algo mental a partir de lo cual pueda construirse la emoción si es que no tenemos esto por debajo. Entonces, si es que James nos pregunta, de nuevo, ¿las emociones son innatas? Nos dice, sí, son innatas en el sentido nuevamente de que van a haber cambios corporales que generan una reacción en el cuerpo. Sin embargo, el cómo lo nombramos, percibimos e interpretamos va a ser algo cultural y aprendido.
y los estados corporales van a dar paso a las ideas de las emociones. Entonces, el que entre estas cosas deba haber convencionalismos creados por el hombre es un tema que no tiene ninguna consecuencia psicológica en absoluto. La parte más importante de mi ambiente es mi prójimo. La conciencia de su actitud hacia mí es la percepción que normalmente abre la mayoría de mis vergüenzas, indignaciones y miedos. Es decir, acá lo más importante es el ambiente y que no estas convenciones respecto, porque igual él no tiene este mismo enfoque de Damasio más culturalizado de las emociones, el tema del cómo se comprende y la convención que yo tenga respecto a una emoción no tiene nada como consecuencia en términos psicológicos, sino que lo más importante es lo que tengo al lado, el prójimo, y las consecuencias de sus actitudes, de lo que está afuera hacia mí o del ambiente conmigo, que va a ser lo que va a generar la mayoría de estas respuestas emocionales. Y él va, igualmente reconoce que hay respuestas emocionales que vienen desde adentro, en el sentido de que yo pienso respecto a cosas que me pueden generar estas respuestas. Entonces, finalmente con James, les leo esta cita que a mí me gustó mucho, que es: volvamos ahora a nuestro punto de partida, la fisiología del cerebro. Si suponemos que su córtex tiene centros para percepción de cambios de cada órgano sensorial especial en cada porción de la piel, en cada músculo, en cada articulación, cada víscera, y que no contiene absolutamente nada más, seguimos teniendo un esquema perfectamente capaz de representar el proceso de las emociones. Un objeto cae sobre un órgano sensorial y es apercibido por el centro cortical apropiado, o bien este último excitado de alguna otra forma. Da lugar a la idea del mismo objeto. Rápidas como un rayo, las corrientes reflejas descienden por sus canales preordenadas, alteran la condición del músculo, la piel, las vísceras, y estas alteraciones, apercibidas como el objeto original, en tantas porciones específicas del córtex, se combinan con él en la conciencia y transforman de un objeto simplemente aprendido en un objeto emocionalmente sentido. ¿Qué significa todo esto? Si es que no se entiende así, es que efectivamente van a haber partes del cerebro que tienen que ver con la corteza, que van a percibir por los órganos sensoriales a lo largo del cuerpo ciertas cosas, y a través de esas percepciones que se van a hacer un cambio nuevamente dentro del cuerpo para generar finalmente en algo mucho más del término de la conciencia, algo más generalizado, una emoción que es sentida por nosotros. Hasta acá, ¿cómo vamos? Nos queda lo último, pero que es muy cortito. Lo de Morris y Maisto. Bien, dice Dionisio. No sé si tienen comentarios, preguntas hasta este punto. Ya. Voy a tomar eso como un no. Emoción y motivación. Ya. Bueno, Diego. Acá Morris y Maisto hacen nuevamente un poco como un recorrido histórico respecto a cómo es lo que se ha ido viendo a lo largo del tiempo de las emociones. Van a presentar una serie de teorías de las emociones. La primera es la de los instintos, que hasta principios del siglo XX se pensaba que las emociones funcionaban como una respuesta innata. Sin embargo, esto quitaba el factor del aprendizaje, entonces se cae como la idea de que simplemente son instintos las emociones. Después aparece la teoría de la pulsión, que de acuerdo a la teoría de la reducción de la pulsión, es decir, que todo está reducido a pulsiones, la conducta motivada es un intento por reducir el estado desagradable de tensión en el cuerpo y regresarlo a un estado de homeostasis o equilibrio. Es decir, la pulsión que se genera va a ser como la emoción, y que esa conducta la emoción que aparece o la conducta motivada, a eso se refiere, va a ser el intento por reducir un poco esa tensión del cuerpo y regresarlo a un estado homeostático, es decir, de equilibrio.
¿Cuál es el problema de esto? Es que nuevamente ahora estamos reduciéndonos a una sola cosa, que serían las pulsiones. Entonces aparece la teoría de la activación, que es la que después van a seguir refiriendo a lo largo de, el texto, que va a ser que van a haber distintas motivaciones, donde se sugiere que cada individuo tiene un nivel óptimo de activación de esas distintas motivaciones, y que eso va a variar de situación en situación y en el curso del día. Por ende, las motivaciones, y acá es algo, una crítica que probablemente la profe les va a hacer, porque es algo que me dijo a mí conversando del tema, que ella le carga esta mezcolanza entre motivación y emoción. A mí me pasa lo mismo. Yo creo que muchas veces las emociones no tienen algo motivacional por detrás. Puede ser que sí, pero al mismo tiempo es casi como decir que una persona que está triste está motivada a estar triste. Y ese tipo de idea podría ser sumamente peligrosa. Entonces, a mí en lo personal no me gusta mucho. Pero bueno, va a decir que van a haber distintas motivaciones por las cuales el cuerpo va a buscar esta como homeostasis, que va a ser las intrínsecas, o sea, que vienen de adentro, desde la activación interna, o las extrínsecas, que es una motivación que proviene como consecuencia de una activación en el cuerpo. En ese sentido, nuevamente nos van a presentar emociones básicas. Para ellos van a ser el temor, la sorpresa, la tristeza, la repugnancia, el enojo, la expectativa, la alegría y la aceptación. Y cada una de estas emociones nos va a ayudar a ajustarnos a las demandas de nuestro entorno, aunque de manera diferente. Por ejemplo, el temor da paso a la huida, que ayuda a protegernos de animales, de sus enemigos. El enojo impulsa a los animales a atacar o destruir. Aquí yo nuevamente me pasa el tema esto de como el tema motivacional por detrás. Yo creo que sí, muchas veces las emociones nos motivan a otros actos, pero no podría decir que uno se motiva a estar en un estado emocional necesariamente. Efectivamente, una cierta emoción nos podría motivar. Por ejemplo, si yo estoy alegre, probablemente voy a estar más motivada a hacer más cosas que en otros momentos de mi vida. En cambio, si es que estoy enojada, probablemente, no sé, en mi caso me voy a querer sentar y quedarme pensando, porque si no voy a, no sé, a cometer cualquier error. Entonces, ahí mismo es que para ello las emociones básicas tienen un carácter adaptativo y funcionan como formas de modular. Y van a haber ciertas comunicaciones no verbales de las emociones. Acá me salté todo lo biológico porque era exactamente lo mismo que habíamos visto hasta este punto. También me salté otras partes del texto que pueden leer, las que tienen que ver como específicamente cómo funciona el hambre, cómo funciona, por ejemplo, el apetito sexual, cómo funciona el género y las emociones y todo, pero encontré que para el caso de este curso específicamente, y de que sabía que además los iba a tener por lo menos una hora con los otros textos, me pareció que eso, como es manual, es más fácil de leer. Pero me parece importante esto de la comunicación no verbal de las emociones. Yo tuve un profesor muy, muy bueno de un ramo que se llama Psicología y Comunicación en la Portales. Y él, bueno, haciéndonos leer a Václavic, uno de los teóricos acá de la teoría de los sistemas, lo que decía, uno de los postulados es que es imposible no comunicar, ¿ya? Es imposible no comunicar porque da lo mismo lo que yo estoy haciendo, toda acción se vuelve comunicativa. En el sentido, si yo estoy acá sentada, de brazos cruzados con audífonos, probablemente significa no me molesten. En cambio, si es que como yo hable, da lo mismo. Si estoy en un tono monótono, ya estoy comunicando algo. Entonces las emociones entran dentro de esta lógica. La calidad de la voz, cómo yo hablo, la expresión facial que tengo, el lenguaje corporal y el espacio personal en términos de lo próximo, qué tan cerca o qué tan lejos yo me sitúo, o cuánto espacio personal estoy abarcando o buscando, va a reflejar un cierto estado emocional. Y por lo mismo, cuando pensamos entre la cultura y emociones, se va a plantear que hay ciertos elementos culturales de cómo y cuándo se expresan las emociones, pero las expresiones faciales
de las emociones parecen tener un carácter universal, es decir, el cómo, cuándo, dónde, con quién expreso mi emoción es cultural. El cómo se ve esa emoción es universal, que es lo mismo que les mencionaba al principio. Y si no me equivoco, sí, esa era la última lámina. Entonces, ahora sí, les pregunto, ¿tienen dudas, comentarios, alguna discusión que quieran poner sobre la mesa? Hola, ¿se escucha? Sí, súper. Ya, si hay ruido es un gato que anda aquí entre medio por si acaso, No, que no no, te no me ha preocupes. dejado tranquilo. Eh, en realidad, voy a hablar de un tema netamente personal, partiendo Ujú, de que una de las cosas que a mí me motivó a estudiar psicología es justamente las emociones. Así que me interesa mucho y sobre todo por el proceso terapéutico que he tenido con ella. ujú. Eh, y aquí voy a hablar también un poco de lo que me ha sido mi experiencia con mi terapeuta, porque me da un poco de risa. Me dijo que yo era un analfabeto emocional. Y aquí quiero dar a conocer dentro de mi experiencia lo importante que es el lenguaje y la comunicación dentro de las emociones, porque me decía de que en general las personas, sobre todo los chilenos, no conocemos más de 5 emociones como palabras. Entonces difícilmente las vamos a poder expresar a la hora de sentirlas. Por ejemplo, estamos acostumbrados a decir me da rabia. Me da rabia esto cuando algo no nos gusta. Pero efectivamente, ¿nos da rabia o hay otra escala de emoción que está ahí metida adentro? Por ejemplo, yo tuve que elaborar una escala del enojo que iba desde la incomodidad hasta la ira, porque no sabía identificarla. Y las sensaciones corporal, como tú decías, son sumamente distintas la escala 1 de la escala 10. Por lo tanto, ahí también entra en juego el otro proceso psicológico que es el lenguaje y la importancia que tiene aquí dentro de las emociones y viceversa. Sí, tienes toda la razón y me parece que es una intervención súper importante la que acabas de hacer, de hecho. Justamente, acá hay un tema que muchas veces no sabemos cómo comunicar las emociones y eso yo creo que es sumamente dañino como a escala, y voy a hacer una crítica muy social y esto obviamente es completamente mi pensamiento. Yo creo que muchas veces los actos de violencia que vemos en general, no me refiero a hechos específicos, sino actos violentos en la vida cotidiana, tienen mucho que ver con el no saber comunicar ni expresar de manera adecuada nuestras emociones, porque no se nos enseña. O sea, si nosotros cuando los niños son chiquitos les decimos, por ejemplo, está bien llorar, está bien estar triste, como estás enojado, como conversemos del tema y todo, si uno fuese capaz, y yo no quiero acá culpabilizar ni que se dé la idea tampoco, estoy culpabilizando a la crianza, yo creo que es algo mucho más social que hasta muy poco tiempo atrás estaba ahí sumamente estigmatizado expresar tus emociones en público. Muchos actos de tipo violento no se generarían, porque si supiéramos cómo expresar lo que nos pasa, no necesitaría como expresarlo a través de acciones, y ahí es donde entra el lenguaje y el cómo comunicamos las cosas, dónde las comunicamos, con quién las comunicamos, y todo eso yo creo que es sumamente importante. Y justamente como tú decías, Diego, ahí entra un factor como dentro, un factor cultural bien fuerte que tiene que ver con nosotros los chilenos, estamos sumamente atrasados con esto. O sea, los psicólogos seguimos siendo en muchos lugares loqueros, básicamente como que no somos personas para tratar. Yo creo que especialmente en estratos socioeconómicos más bajos es sumamente difícil que una persona vaya al psicólogo, por decirlo así, por voluntad propia. Y muchas veces vemos que hay ciertos problemas que terminan en actos de violencia muy fuertes. Por ejemplo, el caso que yo les presentaba antes, de Gaby Petito, que quizás no habrían terminado de esa manera si es que las personas involucradas hubiesen tenido la capacidad de expresar las emociones de otra manera.
Y justamente ahí entra el lenguaje, y por eso también nunca debemos olvidar esto de que si bien estudiamos los procesos psicológicos por separado, eso solamente tiene un fin didáctico en el cual ustedes puedan comprender como cada uno, pero no olvidarnos jamás que está todo junto. Por eso mismo yo antes les trataba de hacer esta como englobación, como desde ya la sensación, como lo más básico, hasta ya llegar a la emoción, que va a haber todo un proceso. Y justamente acá José dice, en cuanto al orden, primero sería el estímulo, luego la emoción y finalmente la sensación y respuesta. Me encuentro con un león, neurológicamente se produce el miedo y se eriza la piel. No, sería, te encuentras con un león, neurológicamente se genera la respuesta corporal, se eriza la piel y todo eso, y eso es lo que se interpreta en el cuerpo como el miedo. No sé si hace sentido, pero toda la respuesta fisiológica viene antes. Eso. No sé si alguien más quiere decir algo acá. Sí, me parece súper bueno el aporte que hizo el Diego porque me dejó pensando todo este rato acerca de lo que ha vivido ahí con el psicólogo, sobre todo en ese tema que tuvo que hacer una escala, por lo que comentó, desde que iba iniciando en la incomodidad y finalizando en la ira. Y pucha, yo también lo veo como una crítica social y también desde mi perspectiva, eso se da mucho también con lo que es que algo me ofende hoy en día. Lo veo muy transversal y además estoy trabajando en investigación acerca de eso y cómo impactan los nuevos perfiles universitarios y cómo ha deteriorado también el sentir de muchos docentes al hacer clases. Porque en el fondo si muchas cosas te ofenden, tampoco te puedes instar en el fondo a lidiar con la frustración también. Y imagínate cuando hay evaluaciones en las cuales hay alumnos que son evaluados con notas bajas y en la realidad es que también eso está llegando a las direcciones, rectoría, después el profesor en el fondo no lo toman en consideración, pierde en el fondo su respeto como docente de la asignatura porque él se ciñe por todo lo que son los criterios de una rúbrica, pero todo eso se basa muchas veces en que algo te ofende, o sea, y claro, como decía el Diego, y a eso me dejó pensando, esa escala entre, como dijo, incomodidad hasta rabia, ¿por qué todo se habla de, en el fondo, me ofende? Puede que algo me moleste quizá o no me guste, pero creo que también hay un tema que comienza desde el vocabulario emocional, y que después nos hace tomar conciencia también, y en el fondo muchas veces también regular en parte nuestra conducta, y que muchas veces también desencadena violencia. Claro. Así que está Sí, súper bueno y me dejó ahí pensando bastante lo del Diego. sí, ¿no? Y también lo que tú dices, como este tema de en la docencia, yo encuentro que es bien importante, porque claro, estamos entre esta idea de la generación de cristal versus como hay que seguir haciendo, por ejemplo, clases de la misma manera que siempre se ha hecho. Pero claro, como que ahora todo nos ofende en general, y yo lo digo también, creo que la intolerancia hoy en día es muy grande y esa intolerancia la expresamos de una cierta manera como si es que tenemos muy poca capacidad de tratar de escuchar lo que nos dice el otro. Reaccionamos mucho frente a nuestra propia ideología, y yo creo que ahí justamente es donde entra este tema emocional, como que falta la capacidad de expresión verbal de las emociones. Si es que tuviésemos una capacidad y un rango mayor en términos lingüísticos, como más palabras que ponerles a lo que nos Claro, pasa, probablemente las respuestas serían distintas. sí, lo mismo pienso e insisto, gracias Diego ahí por lo que comentaste, porque son experiencias personales que igual nos sirven a todos. A mí no se me va a olvidar este tema de la escala en el fondo para definir la magnitud de una emoción, ¿cachai? Sí, ahí yo te recomiendo que hay autores que hablan de esto, como del tema de la escala de las emociones. Nosotros ahora no lo tomamos, pero si estás investigando al respecto, te recomiendo que te mires por ahí, porque claro, yo creo que acá hay una mezcla bien importante entre lenguaje y respuesta, como al final, porque como les decía, si tuviésemos una mejor Claro, capacidad de expresar lo que nos sucede, pucha, no tengo
ningún autor así Sí, en la mente, pero voy a dejarlo, lo estoy dejando anotado ahora ya porque mañana yo veo a la profe, entonces le voy a preguntar a ella y si no voy a buscar, les recomiendo igual que me... ujú. Eso, Diego, si puedes me mandas un correo em, para poder responderte. No sé si podré, Nosotros en ese... Oh, dale, eh, dale, disculpa, disculpa. no sé si podré mandarte también, tengo, que he investigado mucho, una rueda de las emociones, que a mí también me ha servido mucho como poder, no sé si se puede compartir, te lo envío por acá, aquí me declaro muy No, incapaz mira, de Zoom. el, el tema de la rueda de las emociones, qué buena que la trajiste, se usa o se puede usar en psicodiagnóstico, en el cual nosotros, sí, no me acuerdo bien ahora cómo era todo, pero básicamente uno tenía que decir como, ok, cuáles son como una serie de esperas de tu vida y cómo tú las evalúas del 1 al 5. A ver, dame un segundo, creo que acá tengo una que hice yo, entonces como que no es tan, no pierdo acá el tema del anonimato ni nada, pero denme un segundo. Entonces... Y bueno, esta rueda también se usa harto en terapia justamente para tratar de mostrarle a la gente básicamente un poco como el tema de cómo esas mismas personas están poniendo en magnitud sus propias emociones. Entonces es bien interesante. Es como, acá está, como la rueda de la vida, ¿ya? Entonces acá uno pone, no sé, pareja, trabajo, estudios, salud mental, etcétera, etcétera, y va rellenando como en la escala el cómo te sientes al respecto, como 5, siendo que está ahí como súper, súper feliz al respecto, y hacia abajo como que es un área de la vida en la que sientes que tienes que trabajar. Entonces, justamente en esto yo les recomiendo hacer este ejercicio. No tienen por qué hacerlo de la misma manera, es solamente un ejercicio para reflexionar. Me ayudó harto a aprender de mí misma, que es generar una pizza, básicamente, en el papel, poner las 8 esferas que ustedes consideren más importantes en su vida y dividirlas en una escala del 1 al 5. Y les prometo que con eso también pueden ver su bienestar o malestar emocional de manera gráfica y ayuda muchísimo. Así que se los recomiendo. Ahí veo que Dionisio mandó una lista de autores. Así que Sí, muchas hay gracias. esos autores al menos utilizamos en investigación y con mis profesores también que trabajo en eso. Y pues, en el fondo van ahí como de los más antiguos, quizás clásicos, incluso famosos, que no por, hablando del pensamiento crítico, no por ello están en lo correcto, hasta los más actualizados hoy en día, o Rafael Vizquerra, que es como el Goldman español, y otros que se van ya en como en la perspectiva más bien educativa de las competencias emocionales. Ahí hay modelos pentagonales, también hay educación en 4 dimensiones, donde un pilar fundamental es el socioemocional. Y ay, me faltó uno que es Darling Hammond. Ella también propone un modelo SOLT, Science of Learning and Development, la ciencia del aprendizaje y el desarrollo, y también considera como un pilar fundamental el desarrollo emocional. Y sí, no Súper. sé si podría compartir pantalla. Sí, dale nomás, a ver, Ya, dame un segundo. espérame, si me No sé si es resulta. que, espérame, déjame, te pregunto al tiro, te molesta que esto quede grabado? Porque esto después No, se para sube. nada. Ok, No. dale. No sé si se ve. No, todavía no, al menos. Ay, que acabo de cambiar el computador y no sé nada de esto. No te preocupes. O te la envío por correo ahora y no sé, es que
A lo que me referí yo con rueda de las emociones, que es como adentro de la rueda hay una emoción base y después salen como las ramificaciones de la misma emoción. Acá lo acabo de buscar en Google. Ya, les voy a compartir pantalla para que todos sepamos lo que estamos hablando. De hecho, Morris y Maisto lo ponen en una parte. Solamente como les digo, no quería estar hasta tan tarde y creo que a mí en lo personal me parecía más importante mostrarles lo otro. Claro, acá podemos ir viendo, por ejemplo, de la rabia, como que son como, serían probablemente las emociones base y cómo de acá vamos de rabia a ira, molestia y podemos ver como que esto se va desplegando. Me parece bien bueno porque justamente es como pasar de lo más, un poco más como eh, liviano a lo más terrible. Y si se fijan, además hace acá la diferencia como de la mezcla. Entonces, ¿qué va pasando acá? Serenidad y aceptación generaría amor en esto, porque es éxtasis y admiración y así. Me parece que está súper, súper buena y es una buena manera de entenderlo de esta manera. Sí, creo que este lo vimos el lunes nosotros, al menos en sistemas psicológicos. La misma rueda, Ya. la acabamos de ver este lunes. Ay, qué buena. Sí, Ya. Bueno, ahí está también el aporte desde acá. Súper, súper buen aporte, Diego. Muchas gracias. Y Dionisio también. No sé si es que les quedan más comentarios o cualquier cosa, y si no, estaríamos partiendo ya para vernos la próxima semana con la última ayudantía. Ahora acabo de mirar en mi escritorio. Les recuerdo revisar si son vocales de mesa y revisar sus correos en sus casas, porque a mí me llegó la sorpresita. Así que les recomiendo ahí también una recomendación solamente formal con deber ciudadano. Revisen si son vocales de mesa, no se depriman demasiado si lo son. Eso. Em, no sé, los dejo libres y no queda nada más que decir. eso. Muchas gracias. Y ya tomando ahí la palabra personal, y sí, lamento no haber podido estar en otras ayudantías porque siempre es súper valorable y estar ahí acompañándote con cámara también, porque hacer clases a un computador es súper fome. Así que gracias. Todas las he tenido que ver ya grabadas, pues, así que contento. Y se te agradece siempre. No, muchas Saludos a gracias a todos. ti. Chao a todos, que estén muy bien y muchas gracias, Dionisio. Te mando muchos cariños, que estén muy bien. Nos Chao, vemos la gracias. próxima semana. Chao.